Queridos amigos de Conversando de Psicoterapia, tengan ustedes nuestra bienvenida y nuestro cordial saludo a esta nueva edición de su programa, Conversando de Psicoterapia, que llega a ustedes por la producción del Instituto Peruano de Orientación Psicológica, una institución con 36 años de vida al servicio del país y con los auspicios de IMET, Instituto Médico de Investigación, Prevención y Tratamiento en Salud Perú, AYU, Asociación para el Desarrollo de la Familia, e Interacciones, revista de avances en psicología. Y en esta oportunidad, mis queridos amigos, tenemos un tema muy, pero muy interesante, la resiliencia y sus perspectivas en psicoterapia, ¿no? Este tema tan interesante como que nosotros, a los seres humanos, especialmente aquí en el Perú, como que estamos entrenados a seguir adelante, caemos, levantamos, pero seguimos adelante. Muchos de nuestros pacientes llegan por eso, ¿no? Algunos han sufrido mucho, no se olviden que en la psicoterapia trabajamos el sufrimiento, con el sufrimiento de las personas. Y para tratar este tema tenemos a un gran experto, un gran conocedor del tema, el doctor Orlando Tipismana Neira. Él es psicólogo, magíster, doctorando, investigador, profesor universitario y un hombre de mucha experiencia en este tema de la resiliencia. Orlando, qué gusto saludarte, qué gusto tenerte en el programa, un honor, mi querido amigo. ¿Qué es la resiliencia, Orlando? Antes que nada, gracias por la invitación, estimado doctor David Villarreal. En concreto, la resiliencia es un concepto que está de moda, ¿no? Y que está de moda porque, bueno, la propaganda desde el punto de vista social, político, cultural, lo promueven así. El gran problema es que la resiliencia en concreto, desde la perspectiva científica, ¿no? Y tomando en consideración la psicología evolutiva y otras psicologías que están asociadas a ella, se considera como no tanto la capacidad de superar o de, digamos, afrontar la adversidad. No, ese es el concepto primigenio, el concepto inicial, ¿no? Que parte de la física, a partir de la presión que ejerce un objeto sobre otro objeto, ¿no? Y que cuando esté retirado, ese objeto vuelve a tomar su normalidad. El tema es que en el ser humano las condiciones son diferentes, ¿no? Entonces, evolutivamente se ha observado, entonces, que en estos últimos años de investigación, en los últimos 5 años, se ha observado de que la resiliencia no es más que los recursos que tienen las personas, ¿no? Cualquier tipo de persona en cualquier tipo de cultura, ¿no? O también considerada como un activo para afrontar, o sea, para desarrollar estrategias de afrontamiento, ¿no? Esto ya las estrategias de afrontamiento lo promovieron en el 84 en su libro sobre estrategia de afrontamiento, sobre afrontamiento por Lazarus y Folman, ¿no? En la cual lo que se busca es establecer cuáles son aquellas cualidades, habilidades, capacidades, destrezas que desarrolla la persona para poder afrontar situaciones relacionadas con el estrés. Pero Orlando, discúlpame, ¿esto significa que cuando la persona pierde por alguna razón esa capacidad, esos recursos para afrontar el estrés, las dificultades, como que se produce un quiebre y vendría una patología, vendría un síntoma? ¿Será así más o menos? no, no tanto. Lo que pasa es que la resiliencia es un recurso que se va construyendo a lo largo de la vida de la persona, ¿no? Si bien es cierto que hay condiciones genéticas, hay condiciones neurológicas como consecuencia del desarrollo neurológico, o sea, del cableado cerebral de las personas, la conjunción de estos factores son moldeados por
lo que hoy en día le están llamando la epigenética social, ¿no? Antes se llamaba la epigenética, que modulaba la función, digamos, cromosomal, la función genética, pero hoy en día se habla también de la epigenética social. O sea, cómo la sociedad va estructurando en el individuo ciertos recursos que van emergiendo a partir de la presentación del estrés, de situaciones adversas o también de las enfermedades. Por eso es que hay resiliencia a nivel clínico, hay resiliencia a nivel educativo, hay resiliencia a nivel organizacional, hay resiliencia a nivel ecológico, social, ¿no? Entonces hay todo un conjunto, digamos, de tipificaciones de la resiliencia según el contexto. Pero eso no quiere decir que la definición clave cambie, ¿no? O sea, lo que tenemos que tener claro y preciso, o sea, lo que debemos puntualizar es que la resiliencia es un recurso, un activo que tenemos como personas, ¿no? Un Que lo activo que se aprende, ¿verdad? A través de exacto. los años. Hay un factor aprendido que evidentemente hay una influencia genética, como repito, una evidencia neurofisiológica donde el cerebro pues tiene una mejor actividad bioquímica, regulativa, etcétera, etcétera, para poder cumplir las funciones de la conducta, ¿no? O sea, para nadie ya es un secreto hoy en día que los factores que, digamos, influyen fundamentalmente en la expresión de la resiliencia, tienen que ver con factores cognitivos, pero más con factores no cognitivos, que es lo que poco se habla y de lo que se desconoce en gran cantidad de la investigación empírica, tanto en estos escenarios que hemos hablado de clínica, educativa y organizacional. Y en Digamos, perdóname Orlando, digamos que en el proceso del desarrollo, de la crianza, por ejemplo, los padres también debieran preocuparse por desarrollar recursos de resiliencia en sus hijos para prevenir problemas de salud mental. ¿Podría ser así o cómo sería? más que podría, debería ser así. O sea, en otras palabras, debería estar estandarizado, ¿no? En la lógica de los expertos en salud mental, sean psiquiatras o psicólogos, independientemente de su especialidad, independientemente de la especialización que tengan, ¿no? O de la residencia que hayan desarrollado, ¿no? Por ejemplo, en aspectos clínicos, te escuchaba la palabra cuando se enferma, se ha observado, por ejemplo, en trabajos en los últimos 5 años, y más con la presencia de la COVID-19, se ha observado de que cuando se utilizan, por ejemplo, enfermeras, psiquiatras, psicólogos, que han utilizado estrategias o han fomentado el uso o han activado el uso de los recursos de las personas, o sea, la resiliencia, ellos han introducido aquellas estrategias de afrontamiento más, digamos, apropiadas y convenientes para que ellos puedan manejar, gestionar, llevar bien su enfermedad, ¿no? Porque sabemos que hay un proceso de cronificación de la enfermedad, en este caso las enfermedades crónicas transmisibles o no transmisibles, y por lo tanto se requiere de un aprendizaje o en todo caso de una activación de aquellos recursos que ya las personas lo tienen, ¿no? Eh, Digamos, eh, perdóname, digamos que eh, los pacientes que recibimos son personas que de pronto han perdido o han disminuido esa capacidad de resiliencia y por tanto de afrontamiento. Eso significaría que psicoterapia significaría, entre otras cosas, esa recuperación de esa capacidad y por tanto el aprendizaje de nuevos estilos, formas de afrontamiento. ¿Sería así? por supuesto que sí. Eh, si van a hacer psicoterapia, ¿no? Los colegas, bueno, yo particularmente me defino como un terapeuta conductual, ¿no? La, la estrategia que debe contener un protocolo o un plan de trabajo psicoterapéutica, ya sea a nivel individual o grupal, debe considerar cuáles son los recursos con que cuenta el individuo, en qué medida estos han disminuido, porque no han desaparecido.
no han desaparecido, han disminuido en su intensidad, en su eficacia, en su efectividad. Ya Bandura lo dijo con el tema de la autoeficacia, ¿no? Pero el tema está en que probablemente las personas tengan el recurso, pero no saben cómo utilizarlo. Y ahí es donde se activa lo que le llaman la conexión con las estrategias de afrontamiento pasivos o activos, ¿no? Generalmente las personas recurren a estrategias de afrontamientos pasivos, como por ejemplo la evitación, como por ejemplo la religiosidad, ¿no? Eso es una de las cuestiones. Entonces, la gente busca algo que lo sienta o lo haga sentir protegido. O simplemente evita la enfermedad, ¿no? Tiene miedo a ir al médico, no quiere ir al psicólogo, para ellos les es difícil entrar, como se llama, a hacer un proceso de entrenamiento, de capacitación, de consejería o de orientación o de aprendizaje, que es lo esencial, de aprendizaje de esas estrategias o reaprendizaje de esas estrategias de afrontamiento para hacer posible que sus recursos los ayuden a mejorar su malestar, disminuir el dolor o el sufrimiento a partir de la enfermedad. Qué Porque ante la... paradojal, ¿no? Qué paradojal, porque no Claro, obstante necesitan ayuda, debieran ir a ayuda, es lo más lógico, lógico, claro, lógico, claro. pero O lo sea, evitan, por miedo está, seguramente, ¿no? claro, evidentemente que el miedo es una respuesta natural en el ser humano. Yo desde el 75 que vengo trabajando con personas en el sistema de salud, hemos encontrado de que uno de los principios centrales del trabajo en salud, en cualquier nivel de la psicología o de la psiquiatría, es que todo ser humano tiene miedo a lo desconocido, ¿no? Y la enfermedad generalmente es desconocida por las personas. Por ejemplo, en cáncer, por ejemplo, en problemas de Parkinson, estoy hablando de enfermedades crónicas degenerativas, ¿no? En esclerosis múltiple, ¿no? O simplemente en una gripe, ¿no? Que son procesos que la persona tiene que, por ejemplo, aprender a lavarse las manos, ¿no? A cambiar de papel higiénico cada vez que se limpie la rinorrea, o sea, el moco de la nariz, digamos, tener cuidado con el uso de sus objetos, de sus utensilios para la alimentación, la exposición hacia otras personas, ¿no? Entonces, hay culturas que ya lo vienen practicando y de ahí sale el concepto del uso de la mascarilla o de la, como algunas personas le llaman del bozal, ¿no? O sea, el hecho de que estemos usando una mascarilla independientemente de su nivel de filtraje digamos, una estrategia cultural que puede ser empleada con regularidad para contener, digamos, el temor de las personas frente a la exposición de la infección o, en su defecto, como un mecanismo de protección hacia sí mismo y hacia otras personas. ¿De acuerdo? Tú habías señalado de las estrategias de afrontamiento activo. ¿Cómo son estas? ¿Son específicas para cada una de las cosas o hay una generalidad de estrategias de afrontamiento? Por ahora lo que te puedo alcanzar es que las estrategias de afrontamiento Activo. activo más que pasivo, como ya lo cité en el inicio del trabajo, de la conversación, perdón. Por ejemplo, cuando las personas aprenden a tener eh, eh, una habilidad social o tienen una habilidad social, ¿no? Pero esta es alterada por la presencia de la enfermedad, entonces ellos pueden utilizar alguna de las estrategias de afrontamiento, como por ejemplo la exposición hacia aspectos positivos o negativos, ¿no? Entonces, cuando las personas se exponen hacia los aspectos positivos, por ejemplo, aceptan la presencia de la enfermedad, saben que tienen que ir a tratamiento, reconocen que eso va a ser crónico y eso es conocido como adherencia terapéutica. Entonces, cuando las personas se adhieren terapéuticamente a un tratamiento médico, psicológico, evidentemente la probabilidad de que estas estrategias de afrontamiento activo, como lo que estoy tratando de decir, tengan mejor posibilidad
o probabilidad en términos predictivos, tenga la mejor probabilidad de que haya un control, un mejor manejo respecto de los síntomas que le acontecen a la persona, ¿no? O sea, no vamos a, No, sí, no vamos a desaparecer la enfermedad, pero sí podemos disminuir la intensidad, ¿no? Podemos bajar la frecuencia de presentación de la sintomatología, ya sean como signos o ya sean como síntomas en el individuo. El tema muchas es que veces, muchas veces, como tú lo dices, estas estrategias son aparentemente obvias, ¿no? Que van apareciendo, que van ocurriendo como una reacción a lo que vamos viviendo, pero que en determinadas oportunidades no se usan y complican más el panorama, ¿no? Si alguien tiene un proceso tiroideo, diabético, por ejemplo, que lo sensato es que haga dieta, ¿no? Cuando así hace es. dieta, acepta su enfermedad. No solamente eso, es un recurso de afrontamiento activo. Así Eso es. también es resiliencia, como tú lo bien dices. Qué interesante este punto de los recursos activos que tiene el sujeto, Orlando. Ujú. La, o el concepto o la estructura teórica respecto de la resiliencia, ¿no? Ha cobrado una nueva, digamos, un nuevo impulso, porque esto no es algo nuevo. Ya Elizabeth Patrick en el año 74 lo introdujo para el tratamiento de personas con trastornos cardiovasculares, ¿no? Y luego, en estos años, se ha comenzado a promover su uso ya masivo en los hospitales de alta complejidad. Mira, aquí quiero hacer una pequeña, digamos, excepción, ¿no? En 2020, cuando se declaró el tema de la pandemia, ¿no? Sobre la COVID-19, la Organización Mundial de la Salud comenzó a revisar cuáles eran los programas de salud mental que tenían los grandes hospitales para ayudarles a estas personas que salían o sea, que superaban el tema de la COVID-19. ¿Cuáles eran los programas para trabajar? ¿Por qué? Porque tenían miedo, desarrollaban estrés postraumático, tenían dificultades para respirar, dolor, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál fue el hallazgo más relevante a nivel mundial, ¿no? O sea, estamos hablando de países desarrollados, ¿no? Que no existían programas dentro de los hospitales para enseñarle o ayudarlas a estas personas a que aprendan a saber cómo tienen que respirar, cómo tienen que caminar, cómo tienen que alimentarse, por qué la importancia del ejercicio físico, por qué la importancia de tener a la familia a su lado, por qué la importancia de construir un esquema, digamos, de salud saludable, en este caso de educación para la salud, ¿no? Que es muy poco lo que se investiga en nuestra realidad, ¿no? Pero sin embargo el Ministerio de Salud peruano tiene un programa que se llama Liderazgo en Salud. Y no es muy... yo he viajado por todo el país y he visitado casi la mayoría de los centros médicos y sobre todo de los centros primarios de atención. Y es inexistente su práctica como tal. Ahora que han comenzado a surgir los centros de salud mental, evidentemente que hay, pero todo es psicoterapia. Pero si tú en psicoterapia no tienes un protocolo o no tienes un estándar que defina cuáles son los pasos a seguir para que la psicoterapia tenga los resultados que tú esperas, evidentemente que la probabilidad de éxito va a ser baja, ¿no? Entonces, por eso es que se ha recurrido a este concepto de resiliencia y afrontamiento, ¿no? Se ha recurrido a este concepto porque realmente el ser humano no está siendo explotado o no está siendo motivado o impulsado, ¿no? A utilizar esas grandes cantidades de herramientas personales que tiene para poder desarrollar estrategias que les ayuden a mejorar su condición de salud, ¿no? O sea, que tengan un bienestar de salud, que tengan una mejor calidad de vida, ¿no? Y aquí también se incluye el tema de la familia, ¿no? Hemos observado que en grupos familiares, el año pasado, por ejemplo, hemos tenido cerca de 20 casos de personas que tienen COVID,
que sufren de disnea, que se despiertan súbitamente, que sufren de insomnio inicial, no pueden dormir, o que se despiertan súbitamente en la madrugada, o que se despiertan y ya no pueden dormir, lo que le llaman el insomnio tardío, y evidentemente ellos no saben qué hacer. Entonces van al médico, le prescriben un tratamiento ansiolítico, un antidepresivo. Van a rehabilitación, la fisioterapeuta le enseña el tema de la respiración cardíaca para mejorar su capacidad, digamos, de control sobre la respuesta de la taquicardia, ¿no? Pero, sin embargo, no se dan cuenta de que eso es insuficiente. ¿Por qué? Porque el programa simplemente es reactivo, no es un programa adecuadamente planificado donde contemple, no porque nosotros digamos que la resiliencia debe ser sí o sí un elemento, digamos, trascendental. El tema es que no necesita ser trascendental. El ser humano no se le puede negar su derecho a que sus recursos puedan ser empleados convenientemente para que tengan una adecuada adherencia terapéutica, ¿no? Una adecuada adherencia al diagnóstico, una adecuada adherencia social para poder mejorar su cronicidad en cuanto al tipo de enfermedad que padece, ¿no? Muy Entonces, bien, muy bien. Qué interesante todo este tema y cómo es que la necesidad de activar esos recursos de afrontamiento para mejorar nuestra resiliencia en la vida diaria y ahí una de las funciones del terapeuta también, ¿no? Y muchos, ahora que está de moda la terapia breve, cómo trabajan estos temas que le ponen, que tendrán otros nombres seguramente, pero que se logran resultados rápidos y que a veces son cosas de la vida diaria incluso, ¿no? Orlando, finalmente, ¿qué le dirías a todo el público que nos está siguiendo con referencia a los recursos de afrontamiento y a la resiliencia como conclusión de esta interesante entrevista? bueno, hay dos cosas claras, ¿no? Que no se admiten discusiones desde el punto de vista social, ¿no? La condición humana no puede estar expuesta a experimentos como trabajo psicoterapéutico, ¿no? Segundo, que por más que existan diferentes tipos de modelos, terapia breve, terapia dialéctica, etcétera, etcétera, si esas estrategias terapéuticas en psicoterapia no son adecuadamente dosificadas y no contemplan que las personas, si no le quieres llamar resiliencia, que no exploran convenientemente los recursos con que cuenta la persona y no los conectas, ¿no? O no los articulas a sus estrategias, que vendría a ser el afrontamiento, la probabilidad, por lo menos, de disminuir lo que comúnmente, que hoy en día está en cuestionamiento, el tema del estrés, porque a todo le ponen estrés, entonces, evidentemente que la probabilidad de que esa psicoterapia breve puede dar resultados inmediatos. El tema es cuál es el tiempo, la temporalidad de eficacia de ese tratamiento en que la persona te va a responder o el paciente al ser evaluado a los 6 meses, a los 8 meses, al año, él esté usando. Por lo general, nosotros tenemos consultas 2 o 3 veces a la semana y observamos de que les cuesta mucho a las personas por su nivel educativo, por el tiempo que vivimos, de que tienen que trabajar, realizar. Y es curioso, ¿no? Por ejemplo, nuestro mercado es generalmente médicos, enfermeras, o sea, personal de salud, y vemos que para ellos les es difícil adherirse a un tratamiento que ellos mismos es recetado por su colega, ya sea por el cardiólogo, ya sea por el reumatólogo, ya sea por el nefrólogo. Les es difícil, ¿no? Entonces, si yo voy a hacer psicoterapia, como le llaman regularmente, evidentemente que el alcance, ¿no? El alcance, el impacto que va a tener esa psicoterapia breve, claro, va a ser tan breve como lo que le llaman o como le denominan como psicoterapia breve que le dio resultado. El tema es cuánto le va a durar. No es que nosotros pretendamos decir que todo lo que se crea está mal, sino lo que estamos tratando de advertir es que no se puede
¿no? Y eso es la recomendación concreta a los psiquiatras y psicólogos, ¿no? Yo los leo casi todos los días, leo sus comentarios, sus posturas en ese sentido, incluso en los artículos, hasta se ha llegado a la conclusión de que muchas veces los modelos que se han utilizado no han demostrado realmente hasta qué punto el impacto puede ser de larga data en los pacientes. ¿Por qué? Porque no hay investigaciones claramente definidas al respecto. Y digo, no la hay, ¿por qué? Porque si hablamos del 1% en el mundo o el 2% del mundo, de que esas estrategias han dado, miren, solo para implantar en la Universidad de Alberta, en Canadá, para implantar esas estrategias breves de psicoterapia, usando la resiliencia y el afrontamiento, se ha requerido de 3 años. Entonces, ¿qué tan breve podría ser una psicoterapia, valga la redundancia, breve? Otras psicoterapias, por ejemplo, también tienen el mismo problema, ¿no? Entonces, hace 2 días nomás acabo de ver una niña que tiene un trastorno muy conocido dentro de la parafernalia del espectro autista, y más bien a esa niña desde que nació y desde que la diagnosticaron, más bien le han cultivado a ese tipo de trastorno del espectro autista, ¿no? O sea, lo que le llaman el Asperger. Entonces, la niña, si tú conversas con ella ha desarrollado una serie de recursos, ha aprendido a manejar varios tipos de cosas. Es la primera alumna en el colegio, pero solamente le han explorado eso. Sigue teniendo problemas de habilidades sociales. Entonces, tiene una psicóloga, antes tenía otra psicóloga, antes tenía otra psicóloga, ya va por el 9º psicólogo y sigue todavía teniendo problemas de habilidades sociales. Entonces, quiere decir que si el Asperger, una de sus principales expresiones son el problema de habilidades sociales, ¿cuál es el programa con que cuenta el psicólogo o la psicóloga para hacer posible que esa niña mejore esas habilidades sociales y pueda afrontar adecuadamente las situaciones en el colegio, en la casa, en la vida social, etcétera? ¿Por qué? Porque los amigos se le alejan, ¿no? ¿Por qué? Por sus conductas, digamos, extrañas que a veces tienen, que tú como médico y psicólogo lo sabes muy bien y no está materia de discusión. Entonces, allí hay un trabajo de la familia. Entonces, la terapia, por ejemplo, familiar sistémica es fundamental para hacer posible que las personas aprendan a trabajar, digamos, como grupo de ayuda mutua. Es un programa que un colega, Percy Cole, lo ha desarrollado y ha sido probado por la OPS y que está dando resultados, pero que todavía no está realmente consolidado porque, vuelvo a reiterar, ¿no? Para finalizar la cuestión, ¿no? Es que en psicoterapia son importantes los tiempos. Son importantes los tiempos más que la cantidad de herramientas que tú puedas tener. ¿Por qué? Porque el recurso suele ser costoso en el tratamiento de los pacientes, ¿no? Y también tenemos que ver, por otro lado, el otro tipo de recurso, el costo, y tenemos que ver el recurso humano, ¿no? Entonces, ¿qué tan entrenado, formado, especializado esté el psiquiatra o el psicólogo, que son los principales que hacen la psicoterapia, para poder lograr los objetivos que todos pretendemos, ¿no? Que nuestros pacientes tengan resultados concretos y de larga duración, no de Muy corta. bien, no de corta duración. Muy bien, Orlando, realmente este tema es tan interesante que nos hemos quedado en el comienzo, ¿no? Y es tan amplio, y muchísimas gracias por estos conceptos tan importantes, tan interesantes que has vertido, y te comprometemos para una próxima oportunidad para seguir conversando sobre estos temas. Muchas gracias, Orlando, muy amable, muy gentil por concedernos esta entrevista. Tus palabras finales, por favor. Bueno, también gracias por la invitación y la oportunidad de, digamos, más que de alertar a la comunidad científica, es de hacerles digamos, invocación, ¿no? Una invocación, eh, rogarles no podría, pero sí invocarlos a que
seamos más responsables, ¿no? Lo que le llaman la responsabilidad social personal, ¿no? Que empezó con la responsabilidad social universitaria, luego la responsabilidad, hoy en día ese tipo de responsabilidad se ha incrementado en los escenarios de la vida cotidiana y que nosotros aprendamos a ser más responsables para el trabajo, ¿no? Si este trabajo como resulta eficiente, eficaz, efectivo, ¿no? Y logramos que el sufrimiento, el malestar, el dolor, como lo dijiste al inicial, por lo menos amaine, disminuya, o la persona pueda controlarlo, creo que sería un gran avance, ¿no? No es que el concepto se esté tratando de introducir simplemente por introducir, sino que hay serias evidencias, ¿no? Probadas científicamente de que existe una gran necesidad y ya Damasio lo dice, ¿no? Y un libro que aquí tengo a la mano que se llama El problema de la conciencia de Miguel Ángel Sebastián, ¿no? Ellos plantean justamente eso, ¿no? De que ese factor instintivo que tiene el ser humano desde el momento en que apareció como bacteria hasta que hoy día somos como seres humanos que hemos desarrollado una conciencia, es una cuestión ética, ¿no? Es una cuestión ética clave en este sentido. Por eso que también se está hablando de conciencia, perdón, de resiliencia moral, ¿no? Eso es uno de los nuevos conceptos que hace unos días he leído. Lamentablemente la mayor cantidad de la información está en inglés, pero todos podemos hacerlo, ¿no? Sin ningún inconveniente en ese aspecto, ¿no? Gracias por todo y será hasta otra oportunidad cuando lo estimes, considere estimado David, ¿no? Muchas gracias, Orlando. Muchísimas gracias. Esta realmente ha sido una entrevista muy, pero muy interesante sobre un tema tan vigente como es la resiliencia. Queridos amigos, muchísimas gracias por estar ahí, por su participación, por su presencia y será hasta una nueva edición de este programa Conversando de Psicoterapia, un programa producido por el Instituto Peruano de Orientación Psicológica con los auspicios de IMET, Instituto Médico de Prevención y Tratamiento en Salud Perú, AYU, Asociación para el Desarrollo de la Familia, e Interacciones, Revista de Avances en Psicología. Muchísimas gracias. Será hasta una nueva próxima oportunidad. Gracias, Orlando. Un abrazo a la distancia. Nos estamos Saludos. Chao. comunicando.